tenemos ya la presencia de un representante Senami Cajamarca para que nos hable sobre el cambio climático, por qué lo que está pasando, lo que podemos observar a través de las pantallas chicas en todo el mundo. Y para ello es que justamente tenemos a un especialista como el ingeniero Iván Veneros. Él es especialista del Senami, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, don Javier, por la invitación y la oportunidad que me brindan para hablar sobre estos temas de interés general, ¿no? Y que, digamos, tan de moda en estos últimos tiempos, ¿no? Sí, pues, el cambio climático es un tema de moda, no tan agradable, ¿no? Porque en realidad quisiéramos tener un clima como antes lo teníamos, en donde, por ejemplo, en el caso nuestro, en Cajamarca, las precipitaciones fluviales eran de acuerdo a la estación. Hoy en día había un cambio tremendo. Resulta que cuando ya es invierno en Cajamarca nos convertimos en verano. Hace poco hemos tenido 4 a 5 días de lluvia, sin embargo, ahora estamos con un verano abrasador. ¿Qué es lo que está pasando con el clima? Bueno, efectivamente, el cambio climático es un fenómeno global, ¿no? No es algo que solamente esté ocurriendo aquí en Cajamarca, ¿no? Esto se está manifestando, digamos, a nivel mundial, ¿no? Y tiene que ver, digamos, mucho con, o es, digamos, una consecuencia en gran parte de las actividades humanas, ¿no? Lo ha dicho así la comunidad científica internacional en un último informe que presentaron en el año 2014. ¿No? Pero, ¿qué es el cambio climático en sí, ¿no? El cambio climático viene a ser, pues, una alteración significativa y periódica de los elementos que caracterizan el clima, ¿no? Como por ejemplo la temperatura y la precipitación, que son quizás los dos elementos que más nosotros sentimos y conocemos, ¿no? Cuando estos elementos comienzan a alterarse, a cambiar, sea a aumentar o disminuir en forma periódica, y esto se puede observar a través de, digamos, de registros que se tiene de muchos años, es cuando hablamos de cambio climático. Ahora, el cambio climático lo que está haciendo es acentuar la variabilidad climática, ¿no? Que la variabilidad climática es más bien, digamos, los extremos, ¿no? O sea, aquellos extremos que se producen en el clima como consecuencia de fenómenos, por ejemplo, como el fenómeno del Niño, la Niña y otros más, ¿no? En nuestra zona, mayormente la variabilidad climática se manifiesta por la ocurrencia de sequías o heladas intensas, ¿no? Mayormente, ¿no? Podríamos decir que el mundo está sufriendo un calentamiento global, el cual no lo podemos controlar. Claro, porque el calentamiento global tiene que ver directamente con un aumento de la temperatura, y se sabe, ¿no?, que la temperatura del planeta en las últimas décadas se ha incrementado notablemente, y según la tendencia es de que va a continuar aumentando entre 0.5 hasta más de 1 grado centígrado en los próximos 50 o 100 años, ¿no? Entonces, de hecho, que hay un calentamiento global que tiene que influenciar también, obviamente, en el cambio climático, porque hay que entender que la temperatura del aire es un componente del clima. Al alterarse la temperatura del aire, también, obviamente, tiene que haber una repercusión en el clima, porque todo es un sistema, ¿no? A pesar de que en el mundo se está llevando a cabo capacitaciones, talleres, congresos, hasta ahora las grandes transnacionales no quieren entender de que por la cantidad y el exceso de fábricas que, como por ejemplo hay en los Estados Unidos, con altas calderas, no quieren aliarse al sistema del cuidado de la tierra. Sí, bueno, usted mismo lo refiere, ¿no? En realidad, y como lo dije hace un momento, pero lo tomo en realidad de lo que dice la comunidad científica internacional, ¿no? Ellos dicen que el cambio climático se debe en gran parte a las actividades humanas, ¿no? Específicamente a la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? que proceden mayormente del uso de combustibles fósiles como el petróleo, la gasolina, ¿no? La industrialización misma que utiliza este tipo de energía, y que trae como consecuencia, obviamente, el incremento de estos gases en la atmósfera y el calentamiento global, ¿no? Entonces, es una pena en realidad que, como todos sabemos, los países industrializados no asuman en realidad el rol que en verdad les corresponde dentro de todo esto para poder de alguna manera mitigar el cambio climático, ¿no? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara para el futuro? Bueno, el cambio climático en realidad es un fenómeno ya irreversible, ¿no? O sea, ya se ha dado y se va a continuar, y sus manifestaciones van a continuar todavía en el futuro, por más que nosotros hasta el momento eliminemos todos los gases de efecto invernadero, dejemos de emitirlos, mejor dicho, a la atmósfera. El calentamiento global va a continuar y el cambio climático también, todavía por muchas décadas más, ¿no? Porque el daño lamentablemente ya es irreversible hasta la fecha, ¿no?
Lo que sí podemos hacer nosotros, o lo que en todo caso nos toca hacer, es dos cosas principalmente, ¿no? Uno son las acciones de mitigación, que tiene que ver con, digamos, disminuir, ¿no?, la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, cambiando en muchos casos nuestras actividades, tratando de hacer menos uso de la energía, digamos, que utiliza mayormente los combustibles fósiles. Y el otro aspecto es tratar de adaptarnos, ¿no?, al cambio climático, porque en realidad ya esto es irreversible, como lo dije hace un momento, y sus manifestaciones ya están presentes en todos los lugares del mundo. Entonces nos queda también buscar mecanismos de adaptación, ¿no?, y eso tenemos que trabajarlo de manera coordinada también con nuestras autoridades, ¿no? Eso es lo que le viene para nuestros futuros sobrevivientes en la Tierra, porque de repente ya los que somos mayores no veremos los cambios que se van a producir. Bien decía una parte de la Biblia, el mundo no lo va a acabar Dios, sino los seres humanos, y en ese camino vamos. Por más cosas que tratemos de realizar, por más cosas que tratemos de hacer, como usted lo ha manifestado, ya este caso es irreversible. Entonces, pero aún así, podemos todavía trabajar para tratar de mitigar en algo este tipo de cosas y acciones que se vienen suscitando, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Sí, sí, efectivamente, porque como le dije, si nos quedamos de brazos cruzados a ver qué es lo que va a pasar, la situación va a ser todavía mucho más grave, ¿no? Entonces tenemos dos tareas que realizar, ¿no? Uno es seguir trabajando en las labores, digamos, de disminución de todo aquello que tenga que ver con el cambio climático, o sea, como por ejemplo la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Y lo otro es tratar de buscar, digamos, mecanismos de adaptación, pues, en nuestras actividades para que el cambio climático nos afecte en todo caso de menor manera, pues, ¿no? Ingeniero, ustedes como Senami, ¿qué alcance tienen para tener que de repente salir y hacer una capacitación a todas las instituciones privadas, públicas, así como también a las instituciones educativas? Bueno, a ver, nosotros como institución ligada a los temas específicamente de climatología y de meteorología, nosotros realizamos primero un monitoreo permanente de todos los componentes del clima a través de una red de observación que está constituida por alrededor de 80 estaciones, ¿no? Dentro de ellas son 44 estaciones convencionales y más de 30 estaciones automáticas, 32 exactamente, ¿no? Entonces, a través de lo que estas estaciones observan, miden y registran, nosotros tenemos, ¿no?, una base de datos importantes que ha servido, por ejemplo, para hacer no solamente el monitoreo, sino también una evaluación de cuál ha sido el comportamiento del clima en los últimos 30, 40 o 45 años, ¿no? Tal es el caso que hemos podido determinar, por ejemplo, que en el Valle de Cajamarca se ha producido un incremento de la temperatura, específicamente la temperatura mínima en más de 1 grado centígrado desde el año 1973, mire usted, y también ha habido una variación en todo caso de la precipitación, pero no porque haya más precipitación, sino porque se están incrementando las intensidades de las lluvias, o sea, cada día son más las lluvias con intensidades fuertes, y eso lo podemos ver cuando, por ejemplo, suceden lluvias tan fuertes que después nos ocasionan problemas dentro de la misma ciudad también, ¿no? Entonces, además de eso, obviamente nosotros disponemos de esta información y ponemos de conocimiento a todas las autoridades y a la colectividad en general, ¿no?, a través de diferentes medios, para que tomen conocimiento y digamos que esta información sirva de sustento técnico para que ellos puedan realizar y planificar sus actividades a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y obviamente en cuanto a las labores de capacitación, nosotros también realizamos permanentes labores de capacitación porque participamos, ¿no?, de grupos de trabajo en este sentido. Acabo de venir de una reunión en donde prácticamente se ha clausurado las actividades de la Red Juvenil Ambiental de Cajamarca, donde nosotros de alguna manera también hemos tenido algo de participación dentro de todos estos grupos de trabajo, ¿no? Le hacía esa pregunta porque el común de la mayoría de la gente no cree en el Senami. Y como anécdota, no lo vaya a tomar a mal, siempre se dice, el Senami manifiesta que hoy día llueve y sin embargo solea. Entonces, de repente esa apreciación tendríamos que variarla por la cuestión de que, como usted lo ha manifestado, el cambio que se viene suscitando en nuestro planeta, pues nadie lo puede predecir. Claro. Bueno, yo no conozco una persona, tengo 20 años trabajando en el Senami, no conozco una persona que me haya dicho lo que usted me acaba de directamente, lógicamente no le van a decir. Claro. ¿No? Lo que yo le puedo afirmar en ese sentido es que obviamente las personas que se manifiestan o se expresan de esa manera son gente que normalmente nunca utiliza ni hace uso de la información que genera Senami, porque si hiciera uso de la información que genera Senami, estoy casi convencido de que no tuviera esa apreciación, ¿no? Boletines
Ya no vemos de Senami, al menos personalmente yo no veo. Antes, cuando Senami quedaba en el Jirón Tarapacá, teníamos boletines constantes. Le digo porque yo vengo haciendo periodismo hace 36 años. Entonces teníamos boletines constantes. Eso de una u otra manera ayudaba para que el pueblo, el público, esté justamente enterado de lo que está sucediendo, enterado de lo que pasa con el clima en nuestra ciudad. De repente no hay la parte económica para tener que sacar esos boletines. Nosotros editamos hasta la fecha 3 boletines: el boletín hidrometeorológico regional, el boletín agroclimático regional y el boletín de riesgo agroclimático. Lo que pasa es que la situación ha cambiado desde los últimos 20 o 30 años. Antes lo que se hacía era imprimir un boletín y repartirlo a las diferentes autoridades o organismos. Actualmente nosotros lo que estamos haciendo es emitir el boletín en forma digital, tenerlo digamos, a disposición a través de la página web y distribuirlo también a través de los correos electrónicos, dentro del cual tenemos ya un directorio, ¿no?, de autoridades y de gente en general a la que le llega, ¿no?, los boletines de forma, digamos, permanente y periódica, ¿no? Y siempre pedimos de que cualquier persona que quiera o desee recibir ese tipo de información, lo único que tiene que hacer es escribirnos un correo electrónico y nosotros le enviamos todos estos boletines que editamos, ¿no? Y anexo a eso también nosotros emitimos el pronóstico del tiempo de forma diaria a través de diferentes emisoras radiales. Eso se hace prácticamente todos los días, ¿no? Qué bueno, ingeniero. Ha sido un gusto conversar con usted. Esperemos que no sea la primera ni la última, porque esto del cambio climático en el mundo es de mucha importancia para todos los seres vivientes. Yo le agradezco por su presencia, estaremos conversando en cualquier momento. Pasaje Jaén 121, creo que ahí están las oficinas de Senami, así que cualquier cosa a nuestros televidentes, cualquier información, pueden acercarse justamente aquí a las oficinas. Una vez más, el agradecimiento por su presencia. No tiene de qué, muchas gracias también, estamos siempre para estar atentos a colaborar con ustedes. Muchas gracias.